Días después, recibí un mensaje inesperado de Laura. No un simple emoji o saludo cordial, sino una frase directa: pásate mañana por la tarde. Marcos estará fuera. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo a un ritmo extraño. Sabía que, si iba, las cosas cambiarían para siempre. La tarde siguiente, estacioné frente a la casa. Toqué el timbre, pero recordé lo que me había dicho: no llames, entra directamente. Lo hice. Dentro, la casa estaba en silencio, con un aroma a velas de vainilla flotando en el aire. Laura apareció desde la cocina, con ropa cómoda, un suéter largo y unos calcetines de lana. No llevaba maquillaje, y aún así me pareció deslumbrante. Pensé que no vendrías, dijo, con un tono entre alivio y picardía. Pensé que no debía, respondí, sin saber bien qué hacer con las manos. Ella se acercó despacio, sin prisas, como si midiera cada paso. No necesitábamos más palabras. Me ofreció una copa de vino, y entre sorbos comenzó a contarme cosas que nunca le había dicho a nadie: lo difícil que había sido criar sola a Marcos, lo decepcionante que había sido intentar rehacer su vida con hombres que solo la veían como un trofeo, y lo cansada que estaba de aparentar. Contigo no siento que deba fingir, me confesó, clavando sus ojos en los míos. Me quedé en silencio. No sabía qué contestar. Pero lo que pasó después no necesitó palabras. El silencio se volvió tan pesado que parecía llenar toda la habitación. Laura dejó la copa sobre la mesa del salón y se sentó en el sofá, cruzando las piernas con calma. Me hizo un gesto para que me acercara. Yo dudé. Parte de mí quería salir de esa casa antes de que fuera demasiado tarde, pero otra parte, la que me dominaba en ese instante, no quería irse. Me senté a su lado, dejando un espacio prudente. ¿Sabes que esto es una locura?, dije, rompiendo el silencio. Laura se inclinó apenas hacia mí. Claro que lo sé. Pero a veces, lo que parece una locura, es lo único que tiene sentido. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier gesto. La miré fijamente, y en sus ojos encontré algo que no esperaba. No era simple coqueteo, ni un capricho pasajero. Había sinceridad, un cansancio profundo por los años en los que había tenido que ser fuerte sin que nadie la acompañara. Sin darme cuenta, mi mano rozó la suya. Ella no la apartó. En cambio, entrelazó sus dedos con los míos. Fue un gesto simple, pero más poderoso que cualquier beso. El sonido del reloj en la pared fue lo único que interrumpió el momento. Laura suspiró, se levantó y caminó hacia la cocina. Yo me quedé paralizado, sin saber si debía seguirla. Al final, lo hice. Ella estaba de espaldas, preparando otra copa. Adrián, dijo sin girarse. No podemos dejar que Marcos sospeche. Lo sé, respondí. Entonces, si esto va a continuar, tenemos que ser cuidadosos. Muy cuidadosos. Se giró y me entregó la copa. Estaba más cerca que nunca. El roce de sus dedos al pasarme el cristal fue suficiente para que mi autocontrol se quebrara. La besé. Ella respondió al instante, como si lo hubiera estado esperando desde el primer día. No fue un beso tímido. Fue intenso, largo, cargado de todo lo que habíamos estado conteniendo. Cuando nos separamos, respirábamos rápido. Esto cambia todo, murmuré. Ya estaba cambiado desde hace tiempo, contestó ella, con una media sonrisa. Esa noche no ocurrió nada más. Hablamos, reímos y compartimos confesiones que no hubiera imaginado decirle a nadie. Cuando me marché, me pidió que no la escribiera, que no dejáramos huellas. Cuando quieras venir, ven. Pero sin mensajes, me advirtió. Los días siguientes se sintieron extraños. En clase, apenas podía concentrarme. En el trabajo, desmontaba ordenadores con la mente en otro sitio. Incluso mis amigos notaron que estaba distraído, pero nadie sospechaba la verdad. El sábado, Marcos me invitó de nuevo a su casa. Fingí que era un encuentro cualquiera, pero mi corazón iba a mil. Entré como siempre, lo saludé, charlamos un rato y encendimos la consola. Laura estaba en la cocina, preparando algo. Cada vez que la veía, tenía que contenerme para no delatarme. Pero entonces sucedió algo inesperado. Marcos, con la mirada fija en la pantalla del televisor, soltó de repente. Días después, recibí un mensaje inesperado de Laura. No un simple emoji o saludo cordial, sino una frase directa: pásate mañana por la tarde. Marcos estará fuera. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo a un ritmo extraño. Sabía que, si iba, las cosas cambiarían para siempre.
La tarde siguiente, estacioné frente a la casa. Toqué el timbre, pero recordé lo que me había dicho: no llames, entra directamente. Lo hice. Dentro, la casa estaba en silencio, con un aroma a velas de vainilla flotando en el aire. Laura apareció desde la cocina, con ropa cómoda, un suéter largo y unos calcetines de lana. No llevaba maquillaje, y aún así me pareció deslumbrante. Pensé que no vendrías, dijo, con un tono entre alivio y picardía. Pensé que no debía, respondí, sin saber bien qué hacer con las manos. Ella se acercó despacio, sin prisas, como si midiera cada paso. No necesitábamos más palabras. Me ofreció una copa de vino, y entre sorbos comenzó a contarme cosas que nunca le había dicho a nadie: lo difícil que había sido criar sola a Marcos, lo decepcionante que había sido intentar rehacer su vida con hombres que solo la veían como un trofeo, y lo cansada que estaba de aparentar. Contigo no siento que deba fingir, me confesó, clavando sus ojos en los míos. Me quedé en silencio. No sabía qué contestar. Pero lo que pasó después no necesitó palabras. El silencio se volvió tan pesado que parecía llenar toda la habitación. Laura dejó la copa sobre la mesa del salón y se sentó en el sofá, cruzando las piernas con calma. Me hizo un gesto para que me acercara. Yo dudé. Parte de mí quería salir de esa casa antes de que fuera demasiado tarde, pero otra parte, la que me dominaba en ese instante, no quería irse. Me senté a su lado, dejando un espacio prudente. ¿Sabes que esto es una locura?, dije, rompiendo el silencio. Laura se inclinó apenas hacia mí. Claro que lo sé. Pero a veces, lo que parece una locura, es lo único que tiene sentido. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier gesto. La miré fijamente, y en sus ojos encontré algo que no esperaba. No era simple coqueteo, ni un capricho pasajero. Había sinceridad, un cansancio profundo por los años en los que había tenido que ser fuerte sin que nadie la acompañara. Sin darme cuenta, mi mano rozó la suya. Ella no la apartó. En cambio, entrelazó sus dedos con los míos. Fue un gesto simple, pero más poderoso que cualquier beso. El sonido del reloj en la pared fue lo único que interrumpió el momento. Laura suspiró, se levantó y caminó hacia la cocina. Yo me quedé paralizado, sin saber si debía seguirla. Al final, lo hice. Ella estaba de espaldas, preparando otra copa. Adrián, dijo sin girarse. No podemos dejar que Marco sospeche. Lo sé, respondí. Entonces, si esto va a continuar, tenemos que ser cuidadosos. Muy cuidadosos. Se giró y me entregó la copa. Estaba más cerca que nunca. El roce de sus dedos al pasarme el cristal fue suficiente para que mi autocontrol se quebrara. La besé. Ella respondió al instante, como si lo hubiera estado esperando desde el primer día. No fue un beso tímido. Fue intenso, largo, cargado de todo lo que habíamos estado conteniendo. Cuando nos separamos, respirábamos rápido. Esto cambia todo, murmuré. Ya estaba cambiado desde hace tiempo, contestó ella, con una media sonrisa. Esa noche no ocurrió nada más. Hablamos, reímos y compartimos confesiones que no hubiera imaginado decirle a nadie. Cuando me marché, me pidió que no la escribiera, que no dejáramos huellas. Cuando quieras venir, ven. Pero sin mensajes, me advirtió. Los días siguientes se sintieron extraños. En clase, apenas podía concentrarme. En el trabajo, desmontaba ordenadores con la mente en otro sitio. Incluso mis amigos notaron que estaba distraído, pero nadie sospechaba la verdad. El sábado, Marcos me invitó de nuevo a su casa. Fingí que era un encuentro cualquiera, pero mi corazón iba a mil. Entré como siempre, lo saludé, charlamos un rato y encendimos la consola. Laura estaba en la cocina, preparando algo. Cada vez que la veía, tenía que contenerme para no delatarme. Pero entonces sucedió algo inesperado. Marcos, con la mirada fija en la pantalla del televisor, soltó de repente. «Oye, Adrián, ¿tú no notas que mi madre te trata distinto que a los demás?» El control casi se me cae de las manos. Sentí un nudo en la garganta. Giré la cabeza hacia él, intentando sonreír como si no hubiera nada extraño. «¿Diferente? ¿Cómo?», pregunté. Marcos me observó de reojo, como evaluando mi reacción. «No sé, solo lo noto. Como si contigo hablara más. Como si estuviera más, no sé, pendiente». Me quedé helado. En ese momento, Laura entró con una bandeja y, al vernos callados, preguntó con naturalidad: «¿Pasa algo?». Yo no supe qué contestar. Y Marcos,
Tras unos segundos de silencio, sonrió y dijo: «Nada. Cosas mías». Pero en sus ojos vi que no era simple curiosidad. Era sospecha. El resto de esa tarde fue un ejercicio de contención. Marcos parecía normal, pero yo notaba cómo me observaba de reojo cada tanto. Jugábamos, hablábamos de cosas triviales, pero su mirada era distinta, más atenta, más desconfiada. Laura, por su parte, mantenía la calma como si nada pasara. Reía, servía comida, hacía comentarios al azar. Una actriz perfecta. Yo, en cambio, me sentía atrapado. Cada palabra que salía de mi boca tenía que medirla 2 veces. Cada movimiento, cada gesto, debía parecer natural. Y aún así, me daba la impresión de que Marcos se daba cuenta de algo que yo no podía ocultar. Cuando llegó la hora de irme, Laura me acompañó hasta la puerta, como solía hacerlo. Marcos se quedó en el salón, pero yo sabía que estaba pendiente. Ella habló en voz baja. «Tranquilo. Él sospecha, pero no tiene pruebas». «Eso es lo que me preocupa», le respondí. «Si las consigue, todo se derrumba». Laura me miró con esa serenidad que me desarmaba. «Déjame a mí. Yo lo manejo». Salí de la casa con el corazón latiendo como un tambor. Esa noche no dormí bien. Me repetía una y otra vez la frase de Marcos: «Mi madre te trata distinto». Tenía razón, claro, pero escucharlo en voz alta era otra cosa. Pasaron 3 días sin que me acercara a la casa. Pero el miércoles por la noche, recibí una llamada inesperada. Era Laura. No solía llamarme, siempre había evitado ese tipo de contacto. «Adrián, ¿puedes venir ahora?», me dijo sin rodeos. «¿Ahora? Son casi las 10. Precisamente. Marcos salió y no volverá hasta mañana. Quiero hablar contigo». No lo dudé demasiado. Tomé las llaves del coche y en menos de 15 minutos estaba frente a su casa. Las luces del salón estaban encendidas, y la puerta se abrió apenas toqué el timbre. Laura me recibió en ropa sencilla, un jersey ancho y un pantalón de chándal. Tenía el rostro serio, distinto al habitual. «Marcos volvió a preguntarme por ti hoy», me dijo apenas entré. «¿Quiere saber por qué vienes tanto?». Me quedé en silencio. Ella se sentó en el sofá y me hizo un gesto para que la acompañara. «No quiero que esto se convierta en un problema para él», continuó. «Es mi hijo, y si llega a descubrir todo», se detuvo, suspiró, no sé cómo reaccionaría. Me senté a su lado, tratando de mantener la calma. «Entonces, ¿quieres que paremos?», pregunté. Laura me miró fijamente. «Eso es lo que debería decir. Pero no es lo que quiero». El aire entre nosotros se volvió pesado. En ese instante entendí que ambos estábamos atrapados en lo mismo, en algo que sabíamos peligroso, pero imposible de abandonar. La conversación fue interrumpida por el sonido de un coche frenando en seco afuera. Nos miramos, tensos. Laura se levantó y miró por la ventana. «Es Marcos», dijo en voz baja. El corazón me dio un vuelco. Se suponía que no volvería hasta el día siguiente. Sin pensarlo, Laura me tomó de la mano y me llevó hacia la cocina. «Sal por la puerta trasera», susurró. «Yo me encargo de él». Abrí la puerta con cuidado y salí al jardín trasero, escondiéndome entre las sombras. Desde allí escuché cómo Marcos entraba a la casa y saludaba a su madre. Mi respiración era agitada, como si acabara de correr kilómetros. Por primera vez entendí que no solo jugábamos con fuego. Estábamos muy cerca de quemarnos. Esa noche, mientras me escondía en el jardín trasero escuchando las voces dentro de la casa, comprendí que la situación se había vuelto insostenible. Marcos había regresado antes de lo previsto y apenas había tenido tiempo de escapar. Caminé hasta mi coche con el corazón golpeándome el pecho, jurándome que sería la última vez que me exponía así. Pero en el fondo sabía que mentía. Los días siguientes fueron extraños. Marcos se mostró más reservado conmigo. Ya no hacía tantas bromas ni me hablaba con la misma confianza. En su lugar, me observaba en silencio, como si buscara algo en mis gestos. El sábado volvió a invitarme. Dudé en aceptar, pero Laura me escribió de forma discreta: «Tranquilo. Actúa normal». Terminé yendo. Al llegar, noté enseguida la diferencia. Marcos no estaba distraído como de costumbre. Estaba atento, midiendo cada movimiento. Jugamos a la consola, comimos pizza, hablamos de tonterías, pero cada vez que Laura entraba en la sala, él desviaba la mirada hacia mí, esperando una reacción. En un momento, mientras Laura estaba en la cocina,
Marcos bajó el volumen del televisor y me soltó. Oye, Adrián, hizo una pausa larga. ¿Nunca te has fijado demasiado en mi madre? La pregunta me atravesó como un cuchillo. Me forcé a sonreír. ¿Cómo que fijarme? Claro que la respeto, es simpática. Él no apartó la vista de mí. No lo digo por respeto. Lo digo porque la tratas distinto. No sé, es como si hubiera algo. Me quedé callado un par de segundos que parecieron eternos. Luego reí forzado. Hermano, estás paranoico. Marcos entrecerró los ojos, pero no insistió. Subió de nuevo el volumen y seguimos jugando, aunque yo ya no podía concentrarme. Más tarde, mientras él salía al patio a contestar una llamada, Laura aprovechó para acercarse. Su voz era apenas un susurro. «Estás sospechando demasiado». «Ya lo sé». Casi me lo preguntó de frente. «Tienes que dejar de venir tan seguido», me dijo, con gesto serio. «Al menos por un tiempo». Asentí, aunque por dentro me resistía. Esa misma noche, al marcharme, vi a Marcos asomarse discretamente por la ventana mientras yo me despedía de su madre. Fingí normalidad, pero en su mirada había desconfianza pura. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado de él. ¿Podemos quedar sin mi madre? Quiero hablar contigo. El estómago se me encogió. Lo acepté. Nos vimos en una cafetería cercana. Marcos no perdió tiempo. Mira, no soy tonto. Sé que algo raro pasa. No sé si tú estás saliendo con alguien y usas a mi madre como excusa, o si en realidad, se detuvo, apretando la mandíbula, mejor dime la verdad tú. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Estaba a un paso de descubrirlo todo. El café frente a mí se enfriaba mientras Marcos me taladraba con la mirada. Su tono no era de broma, ni de simple sospecha. Estaba exigiendo una respuesta. ¿La verdad? Dije, ganando unos segundos para pensar. Sí. No me vengas con excusas, respondió, cruzando los brazos. Inspiré hondo y solté la primera coartada que me pareció creíble. Vale, lo que pasa es que tu madre me recuerda a la mía. Desde que mis padres se separaron, casi no veo a la mía, y cuando estoy en tu casa, pues me siento más cómodo, más acompañado. Quizá por eso parezca que la trato distinto. Marcos me observó en silencio. El tic en su mandíbula se relajó apenas un poco. ¿Eso es todo? Eso es todo, repetí, fingiendo seguridad. Tomó un sorbo de café, sin apartar los ojos de mí. Después de unos segundos eternos, suspiró. Ojalá no me estés mintiendo, Adrián. La conversación cambió de tema, pero yo sabía que no estaba convencido. Esa misma tarde, Laura me llamó en cuanto Marco salió. Su voz sonaba tensa. ¿Qué pasó? Le conté lo sucedido, incluyendo la mentira que le había soltado a su hijo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No es mala excusa, dijo al fin, pero Marcos no se la tragará del todo. Empieza a observar demasiado. Durante los días siguientes lo confirmé. Cada vez que iba, sus ojos me seguían. Si hablaba con Laura, él aparecía cerca. Si ella me ofrecía un vaso de agua, él lo notaba. Se convirtió en un guardián silencioso. Una tarde, mientras estábamos en la tienda de informática, me lanzó de nuevo. ¿Sabes que mi madre revisa mucho el móvil últimamente? Antes casi ni lo tocaba. Desde que apareciste tú, parece otra. Me encogí de hombros. No sé, Marcos, quizá está conociendo a alguien. Él sonrió con sarcasmo. Sí, eso pienso yo también. Y estoy seguro de que no es por Tinder. El mensaje estaba claro, no me creía. Aquella noche, Laura me citó en su casa, aprovechando que Marcos se quedaba en la biblioteca. El ambiente era tenso. Ella caminaba de un lado a otro del salón, mordiéndose el labio. Esto no puede seguir así, dijo de golpe. Si Marcos nos descubre, no me lo va a perdonar nunca. ¿Quieres que lo dejemos? Pregunté, con un nudo en la garganta. Laura se detuvo frente a mí. No. Quiero que seamos más listos. Si seguimos viéndonos, debe ser con cuidado extremo. Nada de mensajes, nada de visitas improvisadas. Solo cuando estemos seguros. Asentí. Pero justo en ese instante se escuchó un coche aparcar frente a la casa. Laura se puso pálida. No puede ser, me dijo que volvería tarde. La puerta se abrió y la voz de Marcos retumbó en el pasillo. Mamá, estoy en casa. Corrí hacia la cocina y me escondí detrás de la puerta, con el corazón a punto de estallar. Escuché cómo él entraba al salón.
¿Con quién hablabas? Preguntó con sospecha. Laura respondió con frialdad calculada. Conmigo misma. ¿Eso está prohibido? Silencio. Luego, los pasos de Marcos subiendo la escalera. Me quedé quieto, temblando, sabiendo que esa vez nos habíamos salvado por segundos. La tensión se volvió insoportable. Desde aquella noche en la que casi me descubre en la cocina, su actitud cambió por completo. Marcos dejó de disimular. Ya no era una sospecha vaga, ahora parecía un investigador decidido a encontrar pruebas. Empezó con preguntas aparentemente inocentes. ¿Qué hacías ayer por la noche? ¿Por qué viniste tan tarde a casa? ¿Qué hablaste con mi madre en la cocina? Yo respondía con frases cortas, intentando sonar natural. Pero cada vez que nos mirábamos a los ojos, sabía que no me creía. Un día, mientras jugábamos a la consola, dejó el mando sobre la mesa y me dijo: Adrián, préstame tu móvil un momento, que el mío se quedó sin batería. Sentí un vuelco en el estómago. Mi móvil estaba limpio de mensajes, porque Laura y yo habíamos acordado no escribirnos, pero aún así me temblaba la mano cuando se lo pasé. Marcos lo desbloqueó con gesto serio, fingiendo buscar un cargador. Recorrió las notificaciones lentamente, como si supiera que allí encontraría algo. Al cabo de un minuto me lo devolvió con una sonrisa que no era sonrisa. Eres un tipo muy reservado, ¿eh? Comentó. No respondí. La siguiente jugada fue con su madre. Una tarde, Laura me contó por teléfono que Marcos había intentado mirar su móvil mientras ella cocinaba. Está obsesionado, me dijo con un tono de alarma. No me quita los ojos de encima. Comenzó a aparecer en momentos extraños. Si Laura y yo hablábamos en el pasillo, de pronto él salía de su habitación con la excusa de ir por agua. Si me ofrecía un café, Marcos entraba justo cuando ella me lo servía. Era como si se dedicara a vigilarnos de manera sistemática. La tensión alcanzó un punto crítico un viernes por la noche. Marcos había insistido en que me quedara a cenar. Laura intentó disuadirlo con la excusa de que estaba cansada, pero él fue firme. No pasa nada. Adrián se queda. La mesa estaba servida. La cena fue incómoda desde el primer minuto. Marcos no dejaba de observarnos a los dos, midiendo cada gesto. Yo apenas podía tragar la comida. Laura, en cambio, mantenía la calma, aunque noté que sus manos temblaban un poco cuando sostenía el vaso. Después de cenar, Marcos dijo que iba a su cuarto por unos minutos. Apenas se escucharon sus pasos en la escalera, Laura me susurró: «Vete ahora. No me gusta cómo está actuando». Asentí, me levanté y me dirigí hacia la puerta. Pero justo cuando estaba por abrirla, la voz de Marcos me sorprendió a mis espaldas. «¿Tan pronto?» Me giré lentamente. Él estaba en el pasillo, apoyado en la barandilla, con los brazos cruzados. Sus ojos iban de mí a su madre y de vuelta a mí. «Parece que tienes mucha prisa cada vez que vienes», añadió. Laura se adelantó con naturalidad. «Marcos, no seas maleducado. Adrián tiene cosas que hacer». Él no contestó. Solo me clavó la mirada, tan fría que sentí que sabía todo. Esa noche, cuando me subí al coche, tuve la certeza de que quedaba poco tiempo antes de que nos descubriera de verdad. El ambiente ya era irrespirable. Cada visita a esa casa era caminar sobre cristales rotos. Marcos nos vigilaba como un halcón, y yo sentía que en cualquier momento todo se derrumbaría. La noche final llegó sin aviso. Laura me había escrito una nota breve, escondida entre las páginas de un libro que me prestó: «Mañana estará fuera. Ven». El día siguiente, cumplí. La casa estaba tranquila, en silencio. Laura me recibió con un abrazo largo, como si llevara semanas aguantando la respiración. Nos sentamos en el sofá, al principio hablando de cosas cotidianas, pero pronto la conversación se apagó. Lo que quedó fue esa tensión que habíamos estado reprimiendo tanto tiempo. Nos besamos. Esta vez sin reservas, sin miedo. No escuchamos el ruido del coche afuera. No escuchamos la puerta principal abrirse. Lo siguiente fue la voz de Marcos, seca, en el umbral del salón. Lo sabía. Nos quedamos congelados. Laura se apartó de golpe, pero era demasiado tarde. Marcos nos miraba con una mezcla de rabia y traición, los puños apretados. «¿Con él, mamá? ¿Con mi amigo?» Su voz temblaba de furia. «¿Tanto te daba igual?» Intenté hablar, pero no me salió nada. Laura se levantó, con lágrimas contenidas. «Marcos, escúchame». «No». La interrumpió.
No quiero escucharte. Su mirada se clavó en mí como un cuchillo. Y tú, eras como un hermano. Me lo negaste a la cara. Me puse de pie, pero no avancé. No había excusa que pudiera borrar lo que acababa de ver. Laura intentó acercarse a él, pero Marcos retrocedió un paso. No sé qué es peor, que tú lo hayas permitido o que él me haya mentido. El silencio fue insoportable. Nadie sabía qué decir. Al final, Marcos se giró hacia la puerta. No quiero verlos. A ninguno. El portazo retumbó en toda la casa. Laura se dejó caer en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro. Yo me quedé de pie, inmóvil, sintiendo que todo se había roto en segundos. Se acabó, susurró ella, sin mirarme. Ya no hay vuelta atrás. Quise discutir, decir que podríamos arreglarlo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Lo que habíamos construido en secreto se había derrumbado bajo la luz del día. Esa fue la última vez que crucé la puerta de esa casa. Marcos nunca volvió a responder mis mensajes. Laura y yo no nos vimos más. Con el tiempo entendí que lo nuestro no fue una historia destinada a durar, sino un paréntesis imposible, una burbuja frágil que tarde o temprano tenía que estallar. Pero aún hoy, cuando paso por esa calle y veo la fachada de aquella casa, siento el eco de lo vivido. Y me repito una frase que me persigue desde entonces. Algunos secretos son demasiado intensos para sobrevivir. Y demasiado reales para olvidarse.